pacientemente por una respuesta entre todo lo que debían de hacer. Y lo más importante, dice Santiago, es orar. Eso es lo que dice Santiago que debemos de hacer, orar. Y vea que habla de que la oración para Santiago, hay tres cosas claves en este pasaje. La primera de ellas es la fuerza dinámica de la oración. Ahí como lo dice en el versículo 16. En el versículo 16 dice que la oración es poderosa. La oración es poderosa. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es poderosa. La oración puede mucho. ¿Por qué? Porque la oración tiene en cierta medida energía. Es energía de Dios. Y eso lo habíamos hablado la vez pasada, la semana pasada, comentando algo sobre, ¿cómo se llama? Un presidente de Costa Rica, el doctor Abel Pacheco, que en un momento exaltó la oración. Él como un presidente y como doctor en psiquiatría, como doctor en psicología, él dijo, mire, la oración también es poderosa, la oración ayuda, o sea, y siendo un hombre, él, bueno, católico quizás, pero ¿cómo se llama? Él reconocía que en la oración hay poder, que en la oración hay energía, y así lo ha dicho la palabra en Efesios 3:20, que hay poder de Dios en la oración, se desata el poder de Dios. Entonces la oración es un privilegio precioso. Ahora, se requiere que el hombre y la mujer sean personas justas, personas justas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la persona sea una persona que ande en la presencia de Dios, que sea una persona que ande en la presencia de Dios. No perfecto, pero sí que ha sido una persona perdonada. No que sea un Superman, ¿verdad? Pero también que sea una persona, ¿cómo se llama? Que busca la presencia de Dios, aquí se cita el ejemplo de Elías, y podemos leer a Elías allá en Primera Reyes 17-19, y nos damos cuenta de que Elías tenía una serie de contradicciones, ¿verdad? O sea, por un lado era un hombre dinámico, pero después se deprime. O sea, esa es parte de la naturaleza humana. Dinámico por un lado, pero después se deprime. Por un lado era valiente, pero después parecía como que actuaba con temor, con cobardía. Por un lado motivado, pero después demasiado sensible. Entonces, qué importante es el papel de una oración dinámica, como la que está hablando Santiago. Requerimos oración para que haya unción en nuestra vida. Son poderosas herramientas que podemos tener como cristianos para hacer la obra normal y común, quizás en el seno de la iglesia, pero muchas veces nos exige, ¿verdad? Empezar a guerrear de un momento a otro, cuando usted tiene que estar preparado para que de un momento a otro tengamos que guerrear, que entrar ahí en el terreno de Satanás, donde Satanás quiere que usted ni toque, ni llegue por ahí, ¿verdad? Yo el sábado estábamos allá en Santiago de Puriscal, donde todo estuvo muy bonito, fue una gran bendición, que teníamos casi 30 personas en esa obra nueva que Dios está bendiciendo. Y me decían los hermanos de ahí, mire, nos han amenazado, que dice que van a mandar el Ministerio de Salud. Y le digo, no hay ningún problema, ahí hay un lavamanos. Todos están en burbuja, todos están con sus tapabocas, nosotros estamos predicando a 5 metros, y no hay ningún problema, que vengan, no hay ningún problema. Además, ojalá que vengan aquí para decirles que los vamos a llevar a las cantinas que están ahí a la par, ¿verdad? Ojalá que más bien nos gustaría que vinieran ahí los policías para llevarlos a unas cantinas donde sí son los desórdenes. No, no, aquí estamos. Bueno, esa es parte de la guerra espiritual. Ahí, en ese lugar, usted sabe que se llama, que en Costa Rica hay lugares que tienen un nombre de santo, ¿verdad? En este caso ahí se llama San Rafael de Puriscal, un distrito de Puriscal, San Rafael de Puriscal. Y a cada lugar donde usted va a evangelizar, va a encontrar ahí, ¿cómo se llama? Una imagen
de San Rafael. Va a encontrar en cada casa, casi en cada casa, va a encontrar una imagen de San Rafael, una potestad que está por ahí en ese lugar, que ha tenido dominio, y vea que ahí ellos le oran a San Rafael, hacen un montón de cosas por San Rafael y todo lo demás, y San Rafael parece que no se mete en las drogas, San Rafael no se mete en la violencia, San Rafael no se mete con la cuestión de la borrachera, con los abusos sexuales, y ahí puedo seguir dando 10 prácticas o más que hay en esa zona. Entonces, ¿qué tiene San Rafael? Es un engaño. Detrás de cada imagen hay un demonio. Eso no lo dice la palabra del Señor. Entonces, es importante que la oración sea dinámica. La oración tiene que ser dinámica, como dice Santiago, para que seamos sanados, para que seamos, y la oración eficaz del justo puede mucho. También hay factores decisivos en la oración. Bueno, pero vale la pena mencionar que la oración es una intervención sobrenatural. A veces nosotros queremos pensar y razonar muchas cosas y bueno, gloria a Dios que Él puede usar nuestro sentido común, puede usar nuestra razón. Para eso Dios nos ha dado la inteligencia, la capacidad también para usarla. Pero sobre todas las cosas, cuando oramos, hay una intervención sobrenatural, hay una acción poderosa de Dios y eso es algo realmente grande, eso es algo realmente maravilloso con la oración. Hay un factor decisivo en la oración y es el factor de la obediencia. Es un mandato de la fe. Vea como dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, ¿verdad? El factor de la fe, hay que orar, hay que clamar, fe como una expectativa. Tenemos que orar para pedir dirección, ¿verdad? La fe también tiene que ser como una convicción, una creencia, y la fe también es descanso, o sea, a veces la fe se puede mostrar como descansar en el Señor. Entonces, hay varios elementos de la fe, ¿verdad? Aun cuando nosotros hablamos de la fe, a veces para clamar. Estamos clamando, vamos a creerle a Dios. A veces es para pedirle dirección. Tenemos fe de que Dios nos va a guiar, nos va a tomar la mejor decisión. Y tenemos fe como confianza. Señor, hemos descansado, hemos reposado en ti. Y eso es lo que está diciendo. Pero también está el factor de la soberanía de Dios, ¿verdad? Por eso es importante que, si dice el versículo 14, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre del Señor. O sea, eh, a veces también tenemos que hablar y tener claro estos elementos. Hoy día a veces las personas usan el aceite como si fuera algo milagroso. Digamos que esta fuera, bueno, es una botella de agua, pero digamos que fuera una botella de aceite. La gente a veces anda tirando, voy a tirar aceite ahí en esa pared, voy a tirar aceite hasta en la computadora, ¿verdad? Voy a tirar aceite aquí, voy a tirar aceite. Creen que el aceite es como si fuera algo mágico. No, 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 no. Hay que ser serios, tenemos que ser serios. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios, cómo tenemos que usar el aceite y quiénes tienen que usar el aceite. Dice que el aceite, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Está alguno? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y úngalen con aceite en el nombre del Señor. O sea, son personas, ancianos, pastores, los que van a usar el aceite, ¿verdad? Y lo van a poner en la cabeza, en alguna parte, tal vez donde la persona se encuentra enferma, lo van a ungir y van a creerle al Señor que Dios va a usar. Ahora, no es que eso es milagroso, no es que ese aceite es milagroso, no, no, es un ritual que Dios está poniendo ahí. Recuerde que Santiago es el libro más antiguo testamentario del Nuevo Testamento. Santiago es el libro más antiguo testamentario del Nuevo Testamento. Está siguiendo la tradición del aceite en ese sentido y la tradición de que es el mismo concepto del Salmo 23, es el mismo concepto que el Señor dice que pone su aceite sobre las ovejas ahí
en ese contexto, para una oveja, para espantar era repelente, para espantar a las moscas, para espantar a los bichitos, ¿verdad? El aceite tenía una función de cuidado, de protección. El aceite también tiene ese objetivo. Unges con aceite mi cabeza, mi copa está rebosando, está recibiendo bendición porque se ponía el aceite sobre la oveja y también posiblemente el pastor, porque yo no estoy en contra que alguien hasta ore por los animalitos. Hay gente que dice, pastor, hay que orar por los animales, no hay ningún problema. Que ore usted por los animales, no hay ningún problema. Si yo creo que David ponía el aceite sobre las ovejas y los curaba, y yo me imagino que él estaba diciendo, Señor, que estos caballitos, que estas vacas, que estas estén sanos porque de ellos dependemos nosotros. Y bueno, era la forma de vida de muchos de ellos. Así que es importante ese aspecto decisivo de la oración, ¿verdad? Que va a ser en el nombre del Señor. Ponemos el aceite, pero vamos a pedirlo en el nombre del Señor. Y vea qué bonito lo que dice ahí el 15. Ya les voy a dar las palabras a Gretel y a Marcela. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, salvará. O sea, posiblemente esa persona aún puede estar en un paso de muerte, puede estar en un paso de muerte. Y dice que salvará al enfermo, lo salvará físicamente, está hablando de algo físico, y lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, va a tener una sanidad integral, física y también espiritual, por esa administración que hacen los ancianos y los pastores. Ok, vamos a darle la oportunidad a Gretel que haga una pregunta y luego Marcela en cuanto a esto que estamos comentando en Santiago 5, 13 al 18. Adelante, Gretel. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, hola profe, hola compañeros, qué bonito verlos. En realidad, bueno, las disculpas porque me conecté un poquito más tarde porque estaba teniendo una situación ministerial y no sé si se alcanzó a compartir, pero quiero hacer una pregunta. Bueno, yo sí tengo un aceite de la Santa Unción, de hecho que me lo traje desde Israel, que huele muy rico. Eso es un anuncio extra, pero tiene un olor particular. Sí. Pero entendiendo... Perdón, es que me entró una llamada. Entendiendo lo que este aceite representa, ¿verdad? Uno es muy cuidadoso con el uso del aceite. Prácticamente que se usa es para con enfermos, pero hay un momento del año donde nosotros damos la bendición sacerdotal a las personas como para cerrar lo que ha pasado, ¿verdad? Bendecir los aciertos y los desaciertos en la vida de la persona y también darle la bendición para que pueda entrar listo para el siguiente año, para que los planes que Dios tenga para su vida, la persona esté dispuesta a que esos planes se lleven a cabo. Entonces, en ese momento nosotros usamos el aceite por algo específico que es la bendición sacerdotal sobre la vida de la persona para emprender su año y para cerrar el ciclo y para que cualquier cosa que haya quedado ahí pendiente pues sea tomado por el Espíritu y nuevamente el Espíritu tome control. Eso bajo lo que estamos estudiando en este curso, profe, ¿eso está bien? ¿Hay sustento bíblico o no hay sustento bíblico para esto? Okay. El uso del aceite, digamos, siempre tiene que... Profe, no le escuchamos. Ok, perdón. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Okay. Yo sí lo escucho muy bien. Ok, Gretel, hay algo ahí en la comunicación, posiblemente. ¿Ahora me escucha, Gretel? Sí, señor. Ok. Bueno, su pregunta es muy interesante. Usted pregunta sobre el uso del aceite. Sí debemos de ser muy cuidadosos y discipular bien al pueblo de Dios, orientar bien a los líderes en cuanto al uso del aceite. Por eso les decía yo que yo recuerdo hace algunos años cuando andaba yo por Guanacaste y había un hermano que estuvimos en una finca y unos hermanos, ¿verdad? Y entonces este hermano se llevó como
como 1 litro de aceite y anduvo por toda la finca regando aceite, ¿verdad? Regando aceite para que, ¿cómo se llama ahí? Que dice que habían entierros de indios, ¿verdad? Y que salían demonios y esto y lo otro. Bueno, entonces él regó como, yo entiendo que todavía siguen saliendo los demonios y los entierros de los indios, ¿verdad? O sea, no, como que no le hizo efecto, seguro tal vez era la calidad de aceite, no sé. Tal vez no era el de la extrema unción o el que trajo Greta, el de Israel. No, no. Pero ¿cómo se llama? Tenemos que ser muy serios, muy cuidadosos, porque estamos discipulando a la gente. Estamos discipulando a la gente. Estamos enseñando a la gente. Hay formas muy prácticas en las cuales podemos usar el aceite. Aquí lo estamos viendo en el contexto de los enfermos. Y ahí está. Dice que y hay un protocolo, un ritual que se hace con los enfermos. Pero en el contexto que Gretel me está preguntando es otro contexto, ¿verdad? Y Pablo, y hay otros pasajes donde él sí comenta que ¿cómo se llama? Que oraron por Timoteo y posiblemente lo ungieron, ¿verdad? Lo ungieron y oraron por los pastores que delegaron allá en Éfeso, en Hechos, ¿verdad? Y posiblemente los ungieron, porque eso era también una práctica de la iglesia, ¿verdad? De ungir para personas que hacen ciertos ministerios. ¿Por qué? Porque en cierta medida esta tradición de la unción sacerdotal, como lo expresa Gretel en ese contexto, sí es algo que se hacía con los encargados de ser intermediarios entre Dios y los hombres, los ministros, los siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, en los contextos pastorales y ministeriales se acostumbra a ungir con aceite también a las personas para ministrarles autoridad. Recuerden que también el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y hay mucho fundamento bíblico para hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a estas personas que las delegamos para una actividad, para una función ministerial? Por ejemplo, cuando yo he enviado misioneros, yo los unjo a los misioneros, ¿verdad? Los ungimos. Cuando a alguien se le ha delegado una función pastoral o ministerial, se unge a esa persona para que como señal de cuidado, de protección, y que lleve la unción del Señor, lleve la unción del Espíritu Santo. Pero obviamente en este contexto de Daniel, de Santiago, está hablando directamente para los enfermos. Y dice quiénes tienen que hacerlo, los ancianos, ¿verdad? No, entonces yo a veces veo hermanitos por ahí, ¿verdad? O ancianos o pastores, líderes reconocidos, ¿verdad? Líderes reconocidos en una iglesia. Veo un hermanito por ahí que dice, yo ando aquí aceite y yo ando echando por todo lado. Yo le pregunto, disculpe, ¿usted es un pastor formal? ¿Usted es una persona que está bajo autoridad de algo? No, 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 yo no soy, yo soy una persona ahí, soy del pueblo común pero yo ando ungiendo aquí. Le digo, pues vea lo que dice ahí la palabra en Santiago. Dice que son los ancianos, son los pastores y lo usan para algo muy concreto, muy específico. Y es ese tipo de personas que andan ungiendo todo, ¿verdad? Que le dicen, mire, ahí hay una guitarra, ¿cómo se llama? Úngala, y la unge, y después de que la unge ni sirve porque la llenó toda de aceite, ¿verdad? La llenó más de la cuenta de aceite y se le metió ahí en la guitarra eléctrica y está peor. Entonces, hay que ser serios en ese sentido del uso del aceite. Es válido ungir a siervos o personas a las cuales se les ha delegado ministerio. Gretel. Adelante, Marcela, con su pregunta. Profe, perdón. Ajá. Perdón, Marcela, qué vergüenza. Pero entonces solo tiene que ver en un contexto de delegación de autoridad. O sea, si yo estoy intentando ungir a un miembro de la feligresía que no tenga una delegación, no debería. O sea, entonces quiere decir que no es correcto, no es un proceder correcto. A no ser que esa persona esté enferma, como dice Santiago, ¿verdad? Ahí Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si esa persona está teniendo un problema espiritual, si está teniendo un problema de salud, los pastores y los ancianos, líderes reconocidos, sí pueden orar y ungir a esa persona.
Y puedo hacer la última pregunta, ¿o la puedo? Ajá, claro. Yo tengo una costumbre, es muy personal, perdón a los compañeros, tal vez incluso de esto todo aprendemos. Digamos, cuando Dios me bendice con algo nuevo, yo siempre busco a mi pastor para que lo bendiga. No es como que yo lo unjo, pero yo sí le impongo como manos, ¿verdad? Yo sí digo, es que el Espíritu Santo delega en nosotros autoridad, entonces, especialmente porque todo lo que trato que Dios me dé, es para emplearlo para la obra de Dios. Entonces siempre le impongo manos y lo bendigo, ¿verdad? En mi caso, por ser servidora, pero en algún momento cuando fui parte de una iglesia local, siempre recuerdo buscar al pastor y decirle, usted podría hacerme el favor de bendecirme mi celular, es que es nuevo, entonces quiero que me lo bendiga, ¿verdad? Eso, aunque no hay aceite de por medio, ¿verdad? Sí es una intención del corazón de... No hay problema por orar por un carro, una casa. Bueno, Señor, bendice esta casa, bendice este bien. O sea, pedir la bendición no hay problema. El problema es andar a poner aceite a todas esas cosas cuando bíblicamente no está contemplado, ¿verdad? Y esa imposición de No hay, manos sí es correcto, ese ejercicio. sí, posición de mano sí, pero no hay, yo le dije, una vez le puse una tarea a un grupo de misiones que estábamos, le digo, búsqueme todos los pasajes en la Biblia donde se usa la unción con aceite, y se dieron cuenta que es limitado, muy limitado, Ay, sí. ¿verdad? Es súper, Gracias, súper, profe. es limitado, no es a cualquier cosa que uno tiene que, no, usted puede orar por muchas cosas, orar, pedir que Dios bendiga tal cosa, señores, bendice la casa que le has dado a Marcela, que aquí se conviertan muchas personas, que aquí sean edificados muchos matrimonios, amén, eso es válido, está bien, excelente, pero digamos ya uno ponerse a ungir, ¿verdad? Yo veo que bíblicamente no tenemos ningún argumento para estar ungiendo casas o estar ungiendo. Es lo que la Iglesia Católica hace, le echa el agua bendita, ¿verdad? Esas cosas. Pero ellos tienen otro fondo, es otro fondo lo que tienen. A veces parece que esa cuestión de la Iglesia Católica como que nos caló a nosotros. Y entonces andamos echándole agua bendita o aceite a todas las cosas. Adelante, Marcela. Bueno, compañeros y profesor, son dos cositas. Bueno, con respecto, por ejemplo, a lo que iba a comentar, a lo que Gretel le está hablando, yo creo que sí, claro que sí, que todo el arraigo del catolicismo romano está ahí, ¿verdad? En el sentido de que se cae como en aquel misticismo, ¿verdad? Como si Correcto. aquello fuera algo mágico o que ahí sí había un poder sobrenatural en ese elemento, ¿verdad? Del aceite o del agua, ¿verdad? Como ellos lo aplican así. Correcto. Ahora, bueno, yo creo, ¿verdad? En la unción con aceite, ¿verdad? Para los enfermos, como un símbolo, ¿verdad? Sí. Como un símbolo, como usted lo está diciendo, como una representación del Espíritu Santo, etcétera. Y ahora la pregunta mía es, ese era el comentario, la pregunta mía es, aunque usted lo dijo en cierta forma, ¿quiénes lo pueden hacer? Y digamos, una persona como decir yo, que yo no soy pastora, bueno, yo me preparé en el pasado, sí, estudié teología, me gradué, demás, pero yo no soy pastora. Yo estoy colaborando en la iglesia con un ministerio, etcétera, etcétera. ¿Puede una persona como yo ungir a un enfermo y orar por él o no? Tienen que ser los ancianos de la iglesia. Lo pregunto porque en mi condición yo sé que habrán varios que tal vez estarían en la disposición de hacerlo, pero no somos pastores. Y aún más, ¿verdad? Digámosle, en esta sociedad nuestra, poniéndole el agravante que soy mujer, Sí. entonces más de uno diría, no, a usted no le corresponde, ¿verdad? Es el anciano o es el pastor, pero ¿qué tal si no está ahí en ese momento? Si no está a la mano, si está a muchos kilómetros de distancia, entonces mi consulta es esa. Digo yo que si es una persona que camina en obediencia al Señor y demás, y tiene un liderazgo respetable y honroso, ¿se puede o no se puede? ¿Es conveniente o no lo es? Muy bien. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, Marcela. Lo importante en todo esto es que los ancianos o los pastores pueden delegar, ¿verdad?
Y hay líderes que están reconocidos, como el caso suyo, Marcela, ¿verdad? Que es una persona que ha estudiado formalmente y que entiende y sabe el uso correcto y adecuado, ¿verdad? De estas cosas. Entonces, es sencillamente, ¿cómo se llama? El punto aquí, cuando Santiago está hablando de los ancianos, él está hablando de un orden, o sea, que en la casa del Señor, precisamente, yo creo que Santiago proféticamente pensaba que en algún momento esto podía caer en una tendencia de desorden, ¿verdad? Y por eso dice, los delegados son los ancianos y los ancianos pueden ser los pastores o los que tengan función pastoral. Y cuando usted está haciendo una función pastoral, hablemoslo así, que el pastor diga, ok, yo voy a delegar en todos los ancianos, el pastor, los ancianos y todos los que están dentro de mi equipo ministerial para que hagan estas funciones. Por supuesto, a veces el pastor está en otro lado y surge esa situación, ¿verdad? Donde usted tiene que orar por una persona enferma. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿verdad? Que una persona en una función pastoral, eso es, se lo está haciendo en una función pastoral, porque la pastoral no es solo del pastor, ¿verdad? La pastoral, la función o la acción pastoral es de un montón de personas que tienen que cuidar, proteger, ¿verdad? Pero es administrar y usted lo está haciendo en delegación, más que todo lo que Santiago habla de un orden, de un orden. Y yo siempre, obviamente, estoy muy preocupado con gente que no está ni sujeto a una iglesia y que dice que es un evangelista y anda por aquí, anda por allá y él hace un montón de cosas y lo está haciendo en una forma desordenada, ¿verdad? Entonces eso sí hay que tener ahí cuidado. Bueno, vamos a terminar este pasaje, Santiago. Ya, eh, finalmente Santiago habla de las diferentes formas de orar, ¿verdad? La oración del individuo en todo tiempo, dice ahí el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, o sea, en todo momento tenemos que orar, en tiempos de consternación debemos de orar o aconsejar. Yo el día lunes andaba ya en Turrialba, ya por la zona de Marcela, orando por mi hermana que está pasando una prueba de salud y uno tiene que orar, ministrar a las personas en tiempos, pero también hay tiempos de celebración que debemos de adorar al Señor y la oración de los ancianos en tiempos de enfermedad, como lo dice el versículo, ¿verdad? La petición, una persona enferma, a mí más de una vez me ha dicho personas enfermas, pastor, o el pastor principal me dice, mire, necesito que vayan a orar, que vaya a orar por una persona X o animar a una familia que ha perdido a alguien. Ok, yo voy y hago esa labor, porque esa es parte de nuestra labor, de nuestra tarea. Cuando una persona hace una petición, no es algo de poca importancia, puede ser que no sea un terminal, ¿verdad? Pero usted puede ir a orar por esta persona, por esta situación que está pasando. Entonces, los ancianos tienen que responder o los delegados en esa labor, ¿verdad? Tienen que responder y atender, ¿verdad? Y esa oración, como dice ahí el libro de Santiago, se va a hacer en el nombre del Señor, ¿verdad? Y vamos a ungir en el nombre del Señor y lo vamos a hacer en una forma simbólica, ¿verdad? En una forma, digamos, ritual, sacramental y también es medicinal, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el aceite también es medicinal. ¿Y cuáles van a ser los resultados de ungir? ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, hacerlo bien, dice que Dios va a levantar, ¿verdad? Y los pecados van a ser perdonados en esas personas. Así que son acciones que Dios nos manda hacer, ¿verdad? La oración es una fuerza dinámica, la oración es decisiva en momentos claves, fundamentales, y también hay diferentes maneras de orar, ¿verdad? En tiempos de consternación, en tiempos de celebración, tenemos que hacerlo en el orden de Dios a través del pastor, los ancianos o los delegados en una función ministerial. Y lo vamos a hacer sabiendo que es algo simbólico, ¿verdad? Y Dios va a obrar a través de esa oración cuando se hace en el orden de Dios.
Así que eso era algo, otro de los pasajes del Nuevo Testamento que queríamos compartir hoy. Yo quiero que dediquemos 15 minutos a una cosa y 15 minutos a otra. Yo les dije que hoy iba a ser hasta las 6:15. Y los primeros 15 minutos quiero que compartamos un poquito sobre el libro de Mirón, el libro de Mirón. Quiero que examinemos un ratito ese libro, cómo les fue con la lectura de este libro de Mirón. Me gustaría oír algunos comentarios de lo que tuvieron ahí, ¿verdad? Este libro muy interesante sobre la guerra espiritual de Jaime Mirón. Yo les pedí que leyeran la primera parte, ¿verdad? Conociendo al enemigo. Este libro se compone de 3 áreas: conociendo al enemigo, resistiendo al enemigo y preguntando sobre el enemigo. Esas van a ser, la otra semana se preparan para resistir al enemigo. Es una sección más corta. Pero ¿cómo observaron esta primera parte de conocer al enemigo? Quiero escucharlos unos 10, 15 minutos para luego entrar a una parte final, algo que quiero mostrarles sobre la guerra espiritual. Adelante. Muy interesante, profesor. Me gusta mucho que, bueno, es como de muy comprensible la lectura, ¿verdad? Él lo explica de una forma que es muy fácil comprender, digamos, lo que él está afirmando, mucho pasaje bíblico con el que tal vez uno no se detiene en el momento a buscar, ¿verdad? En mi caso, yo no me detuve a buscar cada pasaje, pero sí, por ejemplo, esta parte que él dice de los límites del poder satánico, ¿verdad? Eso siempre es un tema como de controversia. ¿Hasta dónde puede llegar el diablo en la vida de una persona, de un cristiano, etcétera? Y me gustó mucho, ¿verdad? Porque lo relacioné directamente con la parte del punto 5, ¿verdad? Que él habla bueno, casi que el diablo llega donde uno le permita llegar por medio de las puertas que se le abran, ¿verdad? Hay, el libro se torna como muy interesante porque hay una parte donde él dice que los nombres que se le da al diablo, ¿verdad? Que es mentiroso, que es esto, que es lo otro, que aquí, que allá, ¿verdad? Y él dice que si hay una fuente, la única fuente confiable en que nos diga a nosotros, ¿verdad? Cómo es este asunto de la guerra espiritual, del diablo, de la potestad que tiene el diablo y todo, que lo único es la palabra de Dios, porque todo lo demás no es confiable, ¿verdad? Y él hace referencia a todas las corrientes que hay ahora, que esas corrientes que le dicen a usted que la única forma de conocer a Dios es por medio de la meditación, por medio de esto, lo otro, él menciona, ¿verdad? La nueva era, la meditación, ese tipo de cosas. Otras espiritualidades. Exactamente, y él habla del animismo, ¿verdad? Aquellos que ven espíritus en toda parte. Y él dice, cualquiera de esas cosas se presta para confusión, de esas corrientes confunde a cualquiera, a lo único infalible y que vamos a ir a lo seguro es con la palabra de Dios en cuanto a todas esas interrogantes que uno se hace. Y esa parte me gustó muchísimo porque si uno se pone a escuchar historias, todos los cristianos casi, ¿verdad? Tienen historias que contar, historias de vida y experiencias espirituales, otros dicen paranormales, cuestiones así, ¿verdad? De guerra espiritual, pero yo me ponía a pensar, bueno, de veras que uno tiene que ser no sé, pedir al Señor tanta sabiduría, ¿verdad? Y no dejarse llevar solo por eso, por el tipo de experiencias que cuenta el otro y que el demonio se llamaba tal y me dijo que era tal. Si él dice ahí, si Satanás es padre de mentira, ¿quién le va a decir a usted que lo que un demonio le diga es verdad? Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. Hace un tiempo en la congregación mía se dio una situación pero demasiado fuerte con una familia nueva que estaba llegando. Estaban siendo
sumamente, pero así, directamente. Yo nunca había visto algo así, atacados por brujería, pero de una forma tan impresionante que yo nunca llegué a ver la casa de ellos por dentro, pero los pastores me contaban, ¿verdad? Que la casa, por ejemplo, se envejeció en cuestión de una semana por dentro. Los pastores me decían, solo en películas se ven esas cosas, pero era algo tan, tan, tan fuerte, y ellos me decían, hermana, aquí es agarrarnos de Dios que nos enseñe cómo pelear esta batalla, ¿verdad? Decían ellos. Ahora, eso es un caso como extremo, ¿verdad? Y el autor habla de eso ahí como de casos extremos, pero lo que él hace en síntesis de esta primera parte que él habla de, ¿verdad? Conociendo al enemigo, es que como quien dice que el secreto es que mi armadura debe estar puesta todos los días, ¿verdad? Que mi vida debe ser completamente estar bajo la cobertura de Dios para librar esa guerra que es continua, que es constante, ¿verdad? Porque es de todos los días y a veces es más intensa. Él habla de eso, que hay unos días mucho más intensos que otros. Entonces, que como uno no sabe lo que le va a venir, pues tiene que ser más, estar siempre cubierto y demás. Y aún más, con más razón, cuando hay situaciones extremas, como tipos de esas, ¿verdad? Posiciones demoníacas, ataques. Y muy interesante como él lo desglosa, ¿verdad? Con respecto a las trampas del diablo, también, que es el punto número 3, me llamó mucho la atención porque el engaño, ¿verdad? De Satanás siempre hacia la mente de las personas de una o de otra forma, con astucia, con artimaña. Él dice que la mejor forma de combatir al enemigo es conociéndolo, conociendo sus tácticas, sus mañas, sus estrategias, dice él, y que nosotros como hijos de Dios deberíamos estar preparados para conocer esas estrategias y esas artimañas, que por cierto creo que hace referencia a la palabra artimaña como algo que tiene que ver con el corazón. Algo así me recuerdo que menciona él, que la artimaña tiene que está directamente vinculada como un maniobrar en el corazón, ¿verdad? Como un engaño del corazón. Entonces, que el enemigo es especialista en eso, ¿verdad? En engañar el corazón y la mente de las personas. Ok. Muchas gracias, Marcela, por su resumen, ¿verdad? Adelante, Gretel. Bueno, basado en casi todo lo que dijo Marcela, que dijo lo que iba a decir, nada más para tomarme eso. Es que Marce es muy buena en sintetizar siempre, entonces, sí. Solo para hacer un aporte relacionado en todo esto que dijo Marcela y que está en el libro, precisamente hace tiempo vengo orando porque el libro dice descubriendo el campo de batalla, ¿verdad? Yo creo que un campo nuevo de batalla en el siglo XXI es todo lo que tiene que ver con la tecnología, no porque la tecnología sea mala o buena, sino porque el enemigo aprovecha todas las puertas, como lo acaba de decir Marcela, que quedan abiertas donde se le da paso y libertad para que él pueda hacer de las suyas, ¿verdad? Y las redes sociales lo que promueven en realidad es que nosotros somos el producto y lo que se busca en las redes sociales es al final la conquista del corazón del hombre. ¿Y quién está detrás de todo eso? Más que el enemigo, como lo nombra aquí el texto, el adversario está detrás de todas esas estrategias que ha logrado hacer de una manera muy sutil, tanto así que ahora la intimidad de las personas ha sido puesta a disposición del enemigo, y eso es lo que pasa en las redes sociales. En realidad, las redes sociales no son gratuitas, tienen un precio aún muy elevado, que es la venta a la intimidad de las personas, aquello que uno supuestamente no quiere compartir con nadie, pero que las redes sociales terminan robándolo, porque al final es el propósito del enemigo, venir a hurtar, destruir y matar, ¿verdad? Entonces está seduciendo las mentes y los corazones como nunca de las nuevas generaciones, donde este es el campo de batalla ahorita, donde está ganando terreno el enemigo, porque si escuchamos hablar de las nuevas generaciones, muchos dicen es que yo creo en esto. Y yo entendí el otro día que no es que ellos crean en eso, es que el trabajo que se ha venido desarrollando a través de todos los elementos de la virtualidad han hecho que ellos en su subconsciente y aún en su consciente empiecen cada vez a recibir más información. Y si ese es el consumo
que pongámosle 2 horas promedio de un joven durante 7 días a la semana, y estoy hablando promedio porque eso es lo mínimo que se consume, Claro. muchas veces es la actividad primaria de ellos. Esto lo multiplicamos por la cantidad de días de una semana, por la cantidad de semanas, eso nos da una suma monstruosa anual. Y si hablamos de que al menos ya estas generaciones llevan 3 años en ese proceso, estamos hablando de los 3 años en los procesos en los que Jesús discipuló a los 12, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ellos ya han vivido un proceso, así como los discípulos, intensivo, pero con manejo de conceptos de acuerdo a lo que el mundo quiere que estas generaciones crean. Y aquí hay un campo de batalla terrible, porque entonces la mente termina diciendo, es que yo creo en tal cosa, no es que usted no cree en eso. En realidad es que usted no ha tenido oportunidad de definir en lo que realmente usted cree. Usted está empezando a inclinarse por una tendencia o por una filosofía o por un concepto que otros le están enseñando, pero no precisamente que hemos aprendido. Entonces, qué peligroso eso. Y el libro lo decía, descubriendo el campo de batalla, o sea, qué peligroso esas puertas que quedan abiertas para el enemigo, esas trampas, porque uno no pensaría que uno le está entregando algo de una manera tan fácil al enemigo, pero en realidad sí lo estamos haciendo. Entonces, eso es como un aporte de lo de la lectura que teníamos que hacer y un poquito del complemento de la buena exposición que acaba de hacer Marcela. Ok, muy bien. No, muy buenos aportes, ¿verdad? Que han exteriorizado en cuanto a eso. No sé si Efraín tiene algún pequeño comentario sobre cómo se llama la lectura. Ok, si lo tiene me lo dice. Pero sí, definitivamente, creo que el enfoque del autor, Jaime Mirón, está orientado a eso, en esa primera parte, a conocer el enemigo, entender que, bueno, como ya lo hemos repetido, ya hasta la saciedad, estamos en un campo de batalla, que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, pero recordar que Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso, y que él está usando, como bien lo dijo Marcela, las artimañas. Eso es en el corazón. Hay cosas que hacen la mente, ahora hay otras cosas que atacan el corazón, donde enreda el corazón, ¿verdad? Vea que el Señor nos dice, sobre toda cosa, guarda ¿qué? Tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque es clave, es fundamental esta parte del corazón. Y Satanás es tan astuto que él busca de una u otra manera llegar ahí al corazón de las personas y confundirnos y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, definitivamente es una lectura muy interesante que debemos de seguir haciendo la otra semana para hablar de la otra temática. Aquí eran prácticamente 5 capítulos. La otra semana vamos a estudiar 3 capítulos, cómo resistir al enemigo, cómo podemos resistir al enemigo. Lo vamos a estar estudiando la otra semana. Bueno, vamos a ¿cómo se llama? Finalmente, quiero compartir con ustedes un aspecto que en algún tiempo lo estuvimos haciendo a nivel de un ministerio. Lo hicimos aquí en Costa Rica y lo hicimos en Panamá, ¿verdad? Lo hicimos en Costa Rica y también en Panamá. Puede observarlo bien, lo pueden observar bien, ¿verdad? Lo que está caminando en oración. Y esto es como algo que podemos hacer a nivel de la iglesia, ¿verdad? Es como una idea práctica de cómo hacer guerra espiritual en el seno de la iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta y considerar, ¿verdad? En el asunto de la guerra espiritual es el elemento de la adoración, ¿verdad? Cuando nosotros estamos adorando, cuando estamos alabando al Señor, estamos haciendo, y hay mucha base bíblica para hablar de
de este tema, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que cuando Dios, como Dios les dio las victorias en los momentos de adoración, en el momento de alabanza al pueblo de Israel, siempre, vea que siempre antes de la batalla, de cualquier batalla, de cualquier guerra, había un periodo de adoración, de alabanza, donde el Señor estaba ahí trabajando de una manera especial. Entonces, la idea es caminar en oración, haciendo adoración y haciendo guerra espiritual. Nada más para mostrar ahí rápidamente las seis aspectos. Por ejemplo, Isaías 45, del 1 al 3, habla de las puertas de bronce y habla de los cerrojos de hierro, ¿verdad? Y a veces nosotros, cuando estamos orando por las naciones, estamos orando por pueblos que todavía no han llegado a conocer al Señor, que no han conocido la palabra del Señor, podríamos decir que son puertas que están todavía cerradas a la palabra, ¿verdad? Cuando oramos, por ejemplo, en la ventana 1040, cuando oramos allá donde muchos cristianos están siendo perseguidos, eh, pueblos musulmanes, ¿verdad? Imagínense lo que está pasando en estos días en Afganistán, que hemos estado orando mucho por Afganistán y aún Haití, ¿verdad? Con todo y todo lo que ha estado pasando. O sea, todavía son lugares donde hay puertas de bronce, donde hay cerrojos de hierro, donde no se ha permitido y hay muchos pueblos, muchas naciones. Quizás todavía hay como 8,000, 7,000, 8,000 pueblos que todavía no tienen acceso a la palabra y a veces es porque han puesto cerrojos, han puesto obstáculos, murallas para que el evangelio no llegue a esos lugares. Nuevamente, lo que hablábamos en cuanto a los príncipes, quizás hay unos príncipes bien fuertes, príncipes satánicos que están gobernando esas regiones y que no quieren entregarlos en una forma así muy liviana. Entonces se requiere que haya que hacer guerra, que haya que batallar, ¿verdad? Ahí en los cielos. Mateo 16 habla de las llaves del reino, habla de las llaves de David, ¿verdad? Dice que Dios nos ha entregado las llaves. ¿Y cómo usamos las llaves? Bueno, llevando la palabra, ¿verdad? Recuerdan cuando estudiamos misiones mundiales, yo les presenté que a la iglesia local Dios le ha dado varias llaves, ¿verdad? Para abrir en Jerusalén, para abrir en Judea, para abrir en Samaria, para abrir hasta lo último de la tierra. Sí, empezamos a abrir, a extender el reino de Dios, ¿verdad? A través de las llaves que Dios nos ha dado con la prédica del Evangelio, la prédica de la palabra, es la que hace que esas llaves sean las que abran los reinos que están siendo gobernados por Satanás. Ok, por otro lado, se comenta también en Mateo 12, 25 al 30, atar al hombre fuerte. Ahí de una u otra manera el hermano Mirón va a hacer un abordaje de esta expresión de atar al hombre fuerte, de atar al hombre fuerte. Y hay criterios dentro del pueblo de Dios en cuanto a el hombre fuerte. Obviamente se está refiriendo el hombre fuerte a Satanás, ¿verdad? Y básicamente lo que se comenta al respecto del hombre fuerte es cómo se llama que cuando vamos a un lugar para hacer un trabajo ministerial, misionero, de discipulado, de obra social, hay que hacer una declaración para atar al hombre fuerte. Sin embargo, hay personas que han hecho una pregunta y es muy válida. Ellos dicen, bueno, usted me dice que usted fue a un lugar X, digamos que yo voy a ir a predicar el evangelio a un pueblo X de Nicaragua, a Rivas de Nicaragua. Y lo primero que llego y hago ahí es que ato al hombre fuerte, digámoslo así, ato al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? Satanás, ok. Pero bueno, y hace usted el trabajo por una semana, 15 días, y usted ató al hombre fuerte, y usted hizo esa declaración de acuerdo a Mateo 12.
25 y todo eso. Pero bueno, ya se fue usted, se va devuelve a Costa Rica o al país donde usted viva y ya. Y entonces al rato se da cuenta que en ese lugar siguen dándose cosas complicadas, ¿verdad? Que sigue la gente practicando idolatría, practicando brujería, practicando, ¿cómo se llama? Adulterio, fornicación. Entonces, llega el momento en que una persona se hace una pregunta y creo que Mirón la hace por ahí. Bueno, ¿de qué pasó? Vino ese equipo misionero, ese equipo evangelístico y a todo el hombre fuerte y se fueron y pareciera, o que suena de manera chistosa, pareciera que alguien lo desató al hombre fuerte, ¿verdad? Que alguien anda ahí en ese pueblo desatando al hombre fuerte, porque ahí otra vez están en lo mismo, el pueblo, ¿verdad? Haciendo las mismas cosas. Entonces, sí es importante, yo digo, tomar autoridad sobre las acciones de Satanás. Y bueno, yo tengo la seguridad, la confianza que cuando hay un equipo misionero, un equipo evangelístico, hombres y mujeres ungidos por Dios, llegan a un lugar, a un determinado lugar, la bendición de Dios se muestra en ese lugar con salvación. En cierta medida le desatamos a ese hombre fuerte, a algunas de las personas. Posiblemente él va a seguir haciendo la obra diabólica y maligna, ¿verdad? Porque tiene que gobernar las conciencias y las mentes de las personas. Pero sí tenemos que pensar en ese aspecto. Por otro lado, allá en Corintios, y eso lo habíamos estudiado la semana pasada, ya habíamos hablado de que las armas no son del mundo, sino son fuertes en Dios para derribar fortalezas. ¿Se acuerdan que estudiamos ese pasaje? ¿Verdad? Muy bueno, muy interesante. Entonces, es importante tener claro cada una de estas cosas, que hay puertas cerradas, que las llaves del reino nos las han sido dadas a nosotros, de que hay presencia demoníaca en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, y hay que reprender a ese hombre fuerte, a la acción del diablo, y que vamos a usar armas que no son del mundo, sino fuertes en Dios, armas espirituales, como habla Corintios. Y Dios promete allá en Apocalipsis capítulo 3, 8, que las puertas van a estar abiertas. Las puertas van a estar abiertas. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Las puertas se van a abrir. Ahí se lo dice a esa iglesia en el libro de Apocalipsis. Ok, muy importante. Y finalmente, allá en Isaías 22, habla de las llaves de David. Habla de las llaves de David, que Dios nos entrega esas llaves de David y son nuevamente llaves para qué? Bueno, llaves para declarar la bendición del Señor sobre una ciudad, sobre un barrio. Pero voy a leer ese pasaje de Isaías 22, que dice de la siguiente manera, la palabra del Señor en Isaías 22, y pondré la llave de la casa de Israel sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Así dice la palabra del Señor. Entonces, necesitamos, cuando está hablando ahí en ese contexto de la llave de David, una llave de bendición. Y Dios desea que también de una u otra manera nosotros somos por el área, vamos a decirlo, por la genealogía de David vino Cristo. Y en cierta medida las promesas de Cristo, de David, se cumplieron en la persona de Cristo. En cierta medida Cristo también, como lo vimos ahora, nos ha entregado las llaves del reino. Esas son las llaves de David. Ahora, tenemos 10 dedos y tenemos que orar, como lo dice ahí en la ilustración, por varios aspectos. Cuando hacemos guerra espiritual, tenemos que orar y ahí hay varias áreas que debemos abarcar. Incluso esto usted lo puede tomar para un día de guerra espiritual, ¿verdad? Tal vez un día usted dice, vamos a hacer una oración por intercesión, por peticiones. Ya todo, que el martes oraron por 20, 30 peticiones, ¿ok? Se oró por peticiones. Otro día, bueno, vamos a orar por ¿cómo se llama? Por
por las personas que están enfermas. Hoy se van a orar por las personas enfermas, ¿ok? O se va a orar por el problema del COVID. Okay. Pero otro día usted dice un martes de oración, o puede ser hasta un domingo en la mañana. Vamos a hacer un culto de guerra espiritual. ¿Y cuáles son de tomar para la guerra espiritual? Y puede ir tomándose cada petición y se lee un versículo, ¿verdad? Se puede orar por la comunidad, ¿verdad? Orar, pedir que Dios tome control de la comunidad. Se puede orar por las religiones y las culturas que hay inmersas ahí en esa comunidad. Se puede orar para que Dios bendiga los negocios, que Dios prospere a los negocios y sobre todo hermanos que están haciendo negocios, ¿verdad? Porque a veces los negocios son la base, son el fundamento para hacer la obra evangelística y la obra misionera. Necesitamos orar para que Dios bendiga los negocios. Tenemos que orar por educación, que los valores del reino de Dios, ¿verdad? O como lo dice ya el libro de Deuteronomio, capítulo 6, que también podamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, a nuestros nietos la palabra de Dios. Tenemos que discipular a todas las personas, educarles en la palabra de Dios. Tenemos que orar por el gobierno. Ahí están hablando de una mano de 5 peticiones. Como dice Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones. No importa que este gobierno, sabemos que tienen otros valores, que siempre están interesados en los derechos humanos, que están interesados en ciertos enfoques, pero tenemos que orar por el gobierno para que sean iluminados, ¿verdad? Para que sean iluminados, para que hagan la voluntad de Dios. Ok, también tenemos que orar por cielos abiertos, como dice Isaías 64:1, que Dios abra los cielos y caiga la bendición del Señor sobre nuestra ciudad, sobre nuestros países, sobre nuestra región, sobre todo lo que estamos haciendo. Tenemos que pedir, como en Hechos capítulo 2, para que los corazones sean abiertos. Quizás después de una batalla, guerra espiritual, usted va a ir a evangelizar, usted va a ir a discipular, usted va a desarrollar una campaña de consejería. Bueno, que Dios abra los corazones, casas abiertas, que se nos abran muchos hogares, como dice Hechos 2:46-47, que dice que la gente se estaba convirtiendo y queremos ver un avivamiento cuando vamos a evangelizar, gente convertida, pero porque hemos orado, hemos guerreado, le hemos pedido al Señor que hayan casas abiertas, que hayan caminos abiertos, como dice Isaías 43, que esos caminos Dios los abra ahí en el desierto, que los abra ahí en la mar, que los abra en todos los lugares donde vayamos. Es importante caminos abiertos, además de cielos abiertos. Y sobre todo, como dice Mateo, que hayan manos abiertas también. Apertura, todo lo que tiene que ver con la mano segunda es apertura. Apertura de los cielos, apertura de los corazones, apertura de las casas, apertura de los caminos, apertura de las manos. Todas esas cosas. Y la primera mano tiene que ver más con aspectos que nos están ahí rodeando, como la comunidad, las culturas, los modus vivendi, ¿verdad? La forma de los negocios, cómo se están educando a las personas, a los hijos, y por el gobierno central. Esa es la primera mano. La segunda mano, todo tiene que ser con cielos abiertos, corazones abiertos, casas abiertas, caminos abiertos, manos abiertas. Ahí tiene usted una guía para hacer un programa de guerra espiritual. Un día usted dice, me gustaría tener un tiempo de guerra espiritual ahí en la iglesia, o en una célula, o en un grupo determinado. Ahí tiene usted la guía. Ahí les puede fotocopiar o imprimir esas cosas y va a ser una herramienta muy buena. Bueno, hermanos, vamos hoy a quedar por acá. Yo le voy a decir a los que hoy no pudieron pegarse que se peguen el viernes para que no se atrasen con su lección, porque nosotros continuamos, ¿verdad? La otra semana ya entramos a la tercera lección y vamos a ver otros elementos de la guerra espiritual. Vamos a comentar el capítulo 2 de Jaime Mirón y otros detalles ahí que tengo que compartirles. Pues posiblemente vamos a examinar
otro pasaje en el Antiguo Testamento de guerra espiritual, donde se usa la alabanza y la oración para hacer la guerra espiritual. Así que eso lo veremos la otra semana. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga en esta noche. Que tengan una noche de descanso, ¿verdad? Y Dios mediante nos vamos a ver la otra semana, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Así que Marcela, Gretel, Efraín, tengan muy buenas noches, ¿verdad? Que Dios los guarde. Dios los guarde. Gracias a todos. Buenas Chao. tardes, buenas noches, bendiciones. Buenas tardes. Feliz Chao. bicentenario. Excelente. Sí. Aquí ando el rojo. No le veo, Ay, sí, no le yo veo ando de blanco, toda perdida. bueno, anda vestida de la paz y Marcela también anda Exacto. vestida de la paz. Esa era la idea. Está bien. Bueno, Dios los bendiga. Buenas Chao. noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.